en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses capítulo 2. Llegamos ya al capítulo 2 de esta epístola y estamos prácticamente casi en la mitad de esta epístola. Colosenses capítulo 2, y en esta mañana o tarde ya leeremos desde el versículo 1 al 3 y pondremos énfasis en el versículo 2. Para dar contexto a esta lectura, leeremos entonces desde el versículo 1 al 3 del capítulo 2 de Colosenses. Y dice así la palabra del Señor: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo con vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Bien, el título del mensaje para esta tarde es Fortalecidos en corazón y en amor. Fortalecidos en corazón y en amor. Y nos vamos a centrar quizás solamente en la primera mitad del versículo 2. Hay tanta información, hay tanta riqueza en estos textos que con la ayuda del Señor vamos a exponer. Y cuando uno lee el primer versículo del capítulo 2, encontramos el argumento por el cual sosteníamos que el apóstol Pablo no fue el que plantó o evangelizó las regiones de Colosa, debido a lo que está diciendo en este versículo, porque dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo con vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. De manera que los colosenses no conocían a Pablo, y a la luz de este versículo podemos entender que en el capítulo 1, en el versículo 7, Epafras quizás era lo más probable el evangelista o el pastor que edificó esta iglesia en Colosas. Tanto Epafras como Pablo manifestaban una preocupación por la iglesia. Y esta preocupación la vimos a lo largo del primer capítulo, donde Pablo un poco contraataca el ataque de los herejes gnósticos, ¿cierto? Que hacían creer que Jesucristo no era verdaderamente hombre y que su sacrificio no puede salvar a la humanidad. Y por otro lado estaban los de la circuncisión, que hacían creer a los cristianos que no era suficiente el sacrificio de Cristo, sino que también debían añadir ciertas obras para alcanzar salvación. De manera que esa era la gran preocupación que Pablo sostenía, no solamente por la iglesia de la Odisea y de Colosas, sino a lo largo de todas las iglesias, y era la preocupación que Pablo se llevó hasta la muerte. En su segunda carta, Pablo a Timoteo derrama su corazón a quien iba a continuar su legado. Y esa preocupación siempre lo acompañó. Esta preocupación que nosotros vemos de la lucha que Pablo sostenía por la iglesia, siempre lo acompañó hasta el último día de su muerte. Y Pablo estaba muy preocupado de los falsos maestros y falsos profetas y falsos hermanos que buscaban destruir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, con falsas doctrinas, amores fingidos, con enseñanzas erróneas. De manera que escribe esta última carta antes de morir a Timoteo, su hijo espiritual, y es como una especie de una carta de despedida, donde él derrama todo su corazón y le expresa a Timoteo esta preocupación de lo porvenir. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, expresa esta preocupación que tenía Pablo del porvenir, el cual iban a enfrentar todas las iglesias hasta hoy día. Y mire lo que dice Pablo a Timoteo: también debes saber esto, Timoteo,
que los postreros días, es decir, desde ese momento en adelante hasta hoy, vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Y Pablo de alguna manera le está diciendo que, y nos está diciendo también a nosotros, que vivimos en tiempos peligrosos. Y estos tiempos peligrosos, queridos hermanos, no tienen que ver con las circunstancias que nosotros vivimos en este mundo. Sabemos que hay delincuencia, robo, hurto, sabemos todo lo que vemos en los medios televisivos, de comunicación, de la maldad y la depravación del hombre. Pero los tiempos peligrosos a los cuales aquí se refiere Pablo no son de estas circunstancias en el mundo, sino se refiere a los tiempos peligrosos que va a experimentar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y estos tiempos peligrosos, sin lugar a duda, representan un desafío para todo anciano, para todo pastor, para todo maestro y para toda congregación. Un peligro de cómo enfrentar a estos hombres que muchas veces no se distinguen en medio de la congregación porque tienen apariencias de piedad. De manera que pasan desapercibidos en medio nuestros, pero están escondidos, ¿cierto? Como ese cuento o esa imagen del cuento de que viene el lobo, ¿cierto? Y el lobo como que de alguna manera se disfraza de oveja. Y esa es la realidad a la cual nos enfrentamos. Y tal como vemos las circunstancias del mundo donde el ladrón entra para robar, minar, hurtar, destruir y matar, así también estos falsos maestros y hombres amadores de sí mismos entran a la iglesia para matar, para robar y para destruir el cuerpo de Cristo. Y es quizás una de las preguntas que como iglesia, como ancianos, nos podemos hacer respecto a la calificación de quienes lideran a la iglesia. ¿Qué cualidades debe tener un anciano, un líder de la congregación para poder atender a estos peligros? Y pensaba en esto porque es primordial. De hecho, Pablo no solamente enseña a Timoteo respecto a este peligro, sino también enseña a Tito, y la carta ya la estudiamos, ¿cierto? Donde Pablo le dice a Tito en el capítulo 1, en el versículo 10 y 11, porque hay muchos contumaces. Y hermano, hay muchos. Si ese es el problema. No es que fueran uno, dos o tres, hay muchos. En pequeñas iglesias bíblicas, donde se busca el amor y la unidad y la verdad, se entrometen estos falsos apóstoles, falsos maestros, contumaces, como dice Pablo aquí a Tito, habladores de vanidad y engañadores, como mayormente lo de la circuncisión, que era el problema de los colosenses, a los cuales es preciso tapar la boca. Y esa es la pregunta: ¿cómo y quién está calificado para tapar la boca de estos lobos rapaces? Y cuando pensamos en los requisitos, quizás lo primero que se nos viene a la mente es pensar cuáles serían las cualidades que deberían haber en un pastor verdadero para cuidar las ovejas de Cristo. ¿Cuáles debiesen ser esas cualidades? Y muchos quizás pensarán, bueno, la principal cualidad o característica primordial de un pastor debiera ser que este pastor debe ser inteligente. Debe ser inteligente y entender las escrituras. Debe tener un conocimiento para que pueda enseñar y aplicar la palabra de Dios en la congregación. Debe ser un pastor educado, que tenga experiencia y mucha información y conocimiento, no tan solo de la palabra del Señor, sino también de lo que diariamente viven las personas. Debe tener capacidad de liderazgo, que pueda guiar y dirigir al grupo y al grupo de ancianos. Debe ser valiente, debe buscar la santidad, pureza, debe tener poder en la predicación y quizás todas estas, ¿por qué no? Bueno, cada una de estas es cierto o forma parte de los requisitos que deben haber en el liderazgo, pero hay algo implícito y hay algo necesario que debe haber en el liderazgo de una iglesia, y es lo que Pablo mostró para con todas las iglesias, y es el amor por las iglesias.
El amor es la fuente de motivación correcta para toda la dimensión del liderazgo. El amor es la fuente de motivación correcta, no es la capacidad de liderazgo, no es la educación, no es la inteligencia, sino el amor. Un líder podrá tener mucho conocimiento, pero si carece de amor, de nada sirve. El líder debe amar a la iglesia. Y Pablo muestra esta dimensión de su amor por la iglesia de los colosenses al escribir esta carta. Observa el versículo 1 de nuestra lección, dice, porque quiero, este es su deseo. Aquí Pablo está abriendo su corazón y el propósito de todo su ministerio. Quiero hacerles saber, queridos hermanos colosenses, quiero hacerles saber y que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Pero si él ni siquiera los había visto, ni siquiera los conocía. ¿A qué lucha Pablo se refiere? Bueno, a la lucha que él sostenía por la iglesia. De hecho, cuando Pablo, antes de llegar a Roma y ser encarcelado para morir, él en Mileto manda llamar a todos los ancianos y se reúne con ellos. Y les dice esta frase tan célebre en Hechos 20:28, dándole a entender de su partida y de la responsabilidad que tenían sobre el rebaño. Y le dice, por tanto, le dice, es decir, por todo lo anterior, lo que yo os dije, que van a venir estos hombres, lobos rapaces, por tanto, en consecuencia de esto, mirad por vosotros. Es decir, lo más probable, queridos hermanos, que estos falsos maestros se levanten en el liderazgo. En el liderazgo de una iglesia se levantan los falsos maestros para poder desviar a toda una congregación. Y le dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su sangre. Es la iglesia del Señor, no es su iglesia. Es la iglesia del Señor, porque él la ganó con su propia sangre. No hay ningún sacrificio del pastor, no hay ningún esfuerzo de él por su iglesia, porque es la iglesia del Señor. De manera que debían velar por ella, tenían la obligación de alimentar a la iglesia, tenían la obligación de cuidar a la iglesia. ¿De qué manera? Como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella hasta la muerte de la cruz. Y esa era la razón por que Pablo amaba a la iglesia. Porque si Cristo amaba a la iglesia, Pablo amaba también a la iglesia. Si Cristo murió por la iglesia, Pablo también iba a morir por la iglesia. Ese era el ejemplo que él aprendió de su maestro. ¿Hasta qué punto amaba Pablo a la iglesia? Bueno, 2 Corintios 11:24 nos muestran el nivel de afecto que tenía Pablo por todas las iglesias, que no consideraba su cuerpo ni sus aflicciones con tal de luchar y batallar por el cuidado de la iglesia del Señor. Dice Pablo en 2 Corintios 11:24 que de los judíos recibió 5 veces azotes, y estos eran 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, y este azote con vara, queridos hermanos, era un azote donde se ponían distintos tamaños de varas amarrados a una cuerda larga de distintos espesores, y eran a veces unas varas delgaditas, eran muchas varas delgaditas, y con esas varas y esa cuerda la azotaban a la persona. Iban cambiando el tamaño de la vara para incrementar el dolor del el azote. Y dice Pablo, 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he estado en naufragio, una noche y un día estando como náufrago en el mar, y en peligros diversos, en ríos, en los peligros de su propia nación, de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, en el mar, peligro de los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed,
en muchos ayunos, y frío y desnudez, y además de todas estas cosas. Y esto es lo que me encanta aquí de este texto. Es decir, miren, todas estas cosas que yo he vivido, azotes en mi carne, no es nada con lo que se golpea en mi corazón. ¿Y qué se le golpeaba en su corazón cada día? La preocupación por todas las iglesias. Pablo estaba preocupado por todas las iglesias y, sin lugar a dudas, estaba preocupado también por esta iglesia, por los que nunca hemos visto su rostro, como dice el versículo 1 de nuestra lección. ¿Quieres ver cómo luce una vida de un hombre que ama la iglesia de Cristo? Y es un buen contraste para nosotros ver cómo estamos amando a la iglesia. ¿Quieres ver cómo se cumple este mandato de amar a la esposa de Cristo? Y es un buen contraste para nosotros para ver cómo amamos a nuestras propias esposas. Observa 2 Corintios 12:15. Observa cómo un hombre ama a la iglesia. Y yo, Pablo, con el mayor placer. Hermano, uno tiene placeres. Va a un restaurante y degusta de un plato y dice, wow, qué plato, qué alimento. Y compartimos muchas veces restaurantes donde hemos hallado un placer en el alimento o diversos placeres. Pero aquí Pablo no tenía placeres seculares, sino que aquí está diciendo este es el mayor de sus placeres. No sé, querido hermano, cuál es el mayor de tus placeres, pero este es el mayor placer de un hombre que ama a la iglesia. Yo con el mayor de mis placeres gastaré lo mío. ¿A qué se refiere con gastaré? Gastaré todos mis recursos. Eso se está refiriendo a esto. Gastaré todos mis recursos y lo haré con el mayor de mis placeres. ¡Wow! ¡Qué amor es ese! Y aún yo mismo me gastaré. ¿No es eso lo que hizo él? Gastó su cuerpo, su tiempo, su vida por amor a la iglesia. Con el mayor de mis placeres gastaré mi cuerpo, mi vida y mi tiempo. Del todo por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a la iglesia, a vuestras almas. Y aquí está, mire hermano. Aunque amando más, es decir, Pablo lo amaba a la iglesia en sobremanera, aunque lo amara él con toda esa manera, de esa manera, mostrando su amor hacia ellos, él no se ha amado de la misma manera. Y muchas veces, querido hermano, nuestro amor está condicionado a el amor que recibimos. Si no recibo amor, no amo. Si no recibo cariño, no muestro cariño. Si no estoy recibiendo palabras agraciadas, tampoco manifiesto palabras agraciadas. Pero el apóstol Pablo no era así con la iglesia. Aun cuando de la iglesia no recibía el mismo afecto, él tenía placer en entregar todo lo suyo, recursos, vida, tiempo, por amor a la iglesia. Pablo amó a la iglesia, entregó su vida hasta ser ejecutado por amor a Cristo. Y vemos el amor de Pablo, vemos cómo Pablo derrama este amor en todas sus epístolas y de manera especial en la epístola de las prisiones. Vemos cómo Pablo derrama ese amor en las líneas que él escribe por la iglesia. Por ejemplo, dentro de la epístola de las prisiones, que ya estamos estudiando casi una de las últimas, no queda estudiar Filemón, ¿cierto? Pero estudiamos Efesios, Filipenses, y ahora estamos en Colosenses, y en Filipenses, por ejemplo, encontrarás este amor de Pablo por la iglesia. En Filipenses 1:8 dice, porque Dios me es testigo. Observa, ¿a quién pone Pablo por testigo? Aquí nos está diciendo, mira, Epafras
Timoteo o Tito son testigos de cómo yo les amo a ustedes. No. Pablo pone al testigo más elevado, el que todo lo sabe, el que escudriña los corazones. Y Pablo pone a ese testigo y le dice a la iglesia de los filipenses, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y subraye esa frase entrañable, entrañable. Bueno, ese mismo amor lo vemos en Colosenses, en Efesios, en Filemón también vemos ese amor. Y la pregunta es, queridos hermanos, ¿estamos amando de esa manera a la iglesia? ¿Estás amando a tus hermanos con amor entrañable? ¿Estás teniendo tu mayor placer en amar al cuerpo de Cristo? ¿Estás dispuesto a dar lo mejor de ti, de tus recursos, de tu cuerpo, de tu vida y de tu tiempo para amar a tu iglesia? Y me encanta esa frase de Pablo, aunque amando más, yo sé amado menos. ¿Qué frase? ¿Qué frase, hermano? No esperes amar cuando recibas algo a cambio. No, no esperes ese momento. Es un mandato. Debes amar. Un amor que no busca lo suyo. Un amor que no espera nada a cambio. Qué gran ejemplo de amor por la iglesia. Tanto ama a su iglesia porque tanto ama a su Señor. No puedes amar al Señor y no amar a la iglesia. No puedes creer pasar tiempo con el Señor si no pasas tiempo con tu iglesia. No puedes decir amar a Dios si no amas a tus hermanos. No puedes decir que eres cristiano si aborreces a la esposa de Cristo, que es la iglesia. Todo aquel que ama a Cristo, ama también a los hijos de Dios. Lo hemos visto, primera de Juan 5, 1:3, todo aquel que cree en Jesucristo, que Jesucristo es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento, pues este es el amor a Dios, que guardemos su mandamiento, y sus mandamientos no son gravosos. De manera que no hay nada grave, no hay nada pesado en tener que amar a nuestros hermanos. De manera que es imposible que usted diga, amo a Dios, pero no amo a la iglesia. Es imposible que usted diga, no, yo tengo tiempo y paso tiempo a solas con Dios, pero no se congrega. Es incongruente. No puede ser eso, hermano. Por eso que encontramos esa exhortación, no os dejéis de congregados, como algunos tienen por costumbre. Eso que no suceda a vosotros, porque sin lugar a duda podrás encontrar muchas excusas para no congregarte, pero para ir al trabajo correrás. Y para que no te descuenten ese día, buscarás alguna licencia para poder salvar del paso. Bueno, ¿por qué Pablo no renunció frente a toda esta adversidad? ¿Por qué Pablo no renunció frente a todas estas dificultades de azote? ¿Por qué no abortó misión? Por amor a Cristo y por amor a su iglesia. Cualquier cosa que Jesús amó, Pablo la iba a amar también. Así como el Señor amó la palabra del Señor, así también Pablo amó las Escrituras. ¿Quieres saber cómo está tu nivel de amor hacia Dios? ¿Quieres medir la temperatura de tu amor hacia Dios? Bueno, ve cómo estás amando a tus hermanos. Ve cómo estás cultivando el amor fraternal por ellos. ¿Les llamas preocupándote por ellos? ¿Estás orando por ellos? ¿Te conmueve la ausencia de uno de tus hermanos o te es indiferente
la ausencia de uno de ellos? En eso mides el amor que tú tienes para con Dios, en cómo amas a tus hermanos. Bueno, esa era la introducción. Hoy día veremos dos deseos de Pablo para la iglesia de Colosa y dos deseos de Pablo para la iglesia bíblica Comunidad de Gracia. Observa el primer deseo. Pablo desea que nuestros corazones sean fortalecidos. Observa el versículo 2. Para que sean consolados sus corazones. Bueno, este era el propósito. Que los corazones de los colosenses y de cada creyente sean consolados. Y esta es quizás una de las palabras claves dentro del texto, la palabra consolados. Y esta palabra se traduce del verbo griego parakaleo, y ya hemos estudiado quizás esta palabra en otras oportunidades, el consolador. No sé si ustedes recuerdan el nombre que recibe el Espíritu Santo, ¿cierto? El Paracletos. Entonces encontramos el uso de esta misma raíz griega, kaleo, para referirse al Espíritu Santo como el Paracletos, el Consolador. Por ejemplo, vemos esto en San Juan 14, 16, que dice, si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará a otro Consolador, a otro Paracletos. De manera que el término Paracletos se utiliza para referirse al Espíritu Santo, y consolador o consolar muchas veces tiene una mayor connotación que a lo que viene a nuestra mente, que muchas veces pensamos que se refiere a una persona que está en una profunda tristeza y que de alguna manera van a ser consolados. Pero ese no es el punto aquí, porque la palabra parakaleo se traduce literalmente como llamar a un lado. Dado que una persona puede ser llamada a un lado para múltiples fines, la palabra tiene una amplia gama de significados, entre los cuales están, por ejemplo, implorar, atender, llamar, alentar, exhortar, animar y fortalecer. De manera que la traducción más apropiada o el sentido de la palabra parakaleo más apropiado de acuerdo al contexto de nuestro texto debería ser fortalecer. Entonces podríamos traducirlo como de la siguiente manera: para que sean fortalecidos sus corazones. Se puede traducir parakaleo como consolar o fortalecer, e indistintamente, dependiendo de su contexto, es el uso al cual nosotros le vamos a dar a esta palabra. De manera que entonces Pablo lo que deseaba era que los corazones de los colosenses fueran fortalecidos. Y ahora es importante hacer una distinción en lo que acompaña a este fortalecimiento, y es la palabra corazón. Pablo deseaba que los corazones de los colosenses fueran fortalecidos. Y aquí la palabra corazón viene de la palabra griega cardia, de donde nosotros obtenemos esa frase, el ritmo cardíaco, ¿cierto? Para nosotros el corazón, no obstante, es el símbolo o el lugar de las emociones para nosotros. El corazón es el símbolo de las emociones, más para los hebreos esto no es así. Los hebreos utilizan dos órganos del cuerpo humano para poder distinguir las emociones del intelecto. Por un lado está las entrañas, que es para ellos el símbolo o el lugar donde se acogen o alojan las emociones. Y por otro lado está el corazón, donde es el lugar donde se encuentra la mente y el intelecto. De manera que para los hebreos las emociones eran definidas en términos de sus efectos físicos concretos y experimentales en el cuerpo, y no de una manera abstracta como hoy día nosotros lo percibimos. Observa, por ejemplo, esta distinción en el Salmo 22, versículo 14. Observa esta distinción en la mente de los hebreos de
el corazón y las entrañas. Y este versículo hace referencia al sacrificio de Cristo en la cruz. Observa esta distinción, Salmo 22, versículo 14, he sido derramado como agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. Ese yo creo que es lo que él experimentó en la cruz, la aflicción de Cristo en la cruz. Y observa, mi corazón fue como cera, se derritió su corazón, dice, su mente se derritió, derritiéndose hasta dónde, en medio de mis entrañas, hasta lo más profundo de sus emociones. Por otro lado, vemos esta distinción también en el profeta Jeremías, en el libro de Lamentaciones 2:11, donde el profeta Jeremías, al ver la desolación de la ciudad, está invadido de una profunda tristeza y aflicción hasta sus entrañas. Observa Lamentaciones 2:11. Mis ojos desfallecieron de lágrimas porque estaban contemplando el juicio de Dios sobre Israel. Se conmovieron mis entrañas. Ahí está el vientre. Observa, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. De manera que las entrañas, que son las emociones, responden al corazón lo que la mente le está informando. Perdón, mis hermanos. Debido a que la mente de Jeremías estaba informada con la palabra del Señor. Recuerdo que vino a mí palabra de Jehová, y la palabra del Señor informó la mente de Jeremías de el juicio futuro de lo que iba a experimentar Israel, debido a esa mente informada. Y cuando él observa el juicio que fue informado, sus emociones, sus entrañas, todo su ser se derramó a causa de esta aflicción. Por tanto, ¿qué es el corazón? El corazón está constituido de dos cosas. Por un lado está el intelecto y por otro lado está la mente. El corazón es el lugar de los pensamientos. De hecho, encontramos en la palabra de Dios que dice el necio en su corazón no hay Dios. Es decir, dice el necio en su mente, en su razonamiento, en su intelecto no hay Dios. Lo interesante de todo esto es que el corazón es lo que Dios va a juzgar. Dios no va a juzgar tus emociones. Dios va a juzgar el corazón. Dice Apocalipsis 2:23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. De manera que el juicio es en función del corazón y la mente de los hombres. El corazón es el lugar de responsabilidad de nuestra vida, es aquello que va a ser juzgado. Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto a su propia opinión, pero Jehová, ¿qué hace? Pesa los corazones, es decir, Jehová juzga los corazones. Jehová no juzga las emociones, Jehová no juzga tu tristeza, tu alegría, no, Jehová juzga los corazones. Entonces le dijo Jesús, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación, porque Dios conoce el corazón de los hombres y es aquello que Dios juzga. Jeremías 17:9 nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Dios, porque Dios es quien lo va a juzgar. De manera que entonces el corazón representa la mente y las entrañas responden al corazón con las emociones. Pero ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Cuál es el argumento de Pablo en estos versículos? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con todo esto? Bueno, vemos que las emociones nunca inician la acción,
sino más bien responden a la mente. Y eso es una realidad. No sé si a ti te ha pasado, por ejemplo, cuando estás soñando en la noche. A mí me ha pasado muchas veces porque, bueno, es algo que he conversado junto a mi esposa. Me gustaría saltar en paracaídas de un avión. Y, y es algo que uno, no sé, yo tenía como ese sueño o ese deseo cuando joven saltar y en un paracaídas experimentar esa emoción. Sé que ahora no lo haría porque es mucho riesgo y obviamente creo que no corresponde hacer quizás esa actividad de atentar contra nuestro propio cuerpo, pero he tenido esos sueños y me he visto saltando de un avión al vacío y despierto con una adrenalina en el cuerpo, las manos heladas y no fue real. De manera que la mente también puede hacer reaccionar con emociones en función de cosas que no son reales. Y ese es el problema de las iglesias carismáticas, de las iglesias pentecostales, donde estos falsos maestros se levantan en la congregación y ponen en la mente de la audiencia cosas que no son reales y en función de esas cosas que no son reales reacciona el cuerpo con emociones ante algo que no es real. El falso maestro dice, oh, siento del Señor y veo a un ángel que se está moviendo aquí en medio, está paseándose por los pasillos y la gente reacciona con emociones a algo que no es real. Porque la mente tiene esa capacidad de hacer reaccionar el cuerpo a las emociones, las entrañas, con aquellas cosas que no son reales, emocionalismo, reacciones carismáticas. Por tanto, la clave de todo este asunto, y este es el deseo de Pablo, es que la mente de los colosenses sean informadas con la verdad divina y que sus mentes informaran a sus emociones y tuvieran las reacciones correctas. A partir de una mente informada. Al respecto, John MacArthur comenta lo siguiente. Las emociones responden a lo que la mente percibe como verdadero. De manera que esa es la artimaña del diablo. Hacerles creer a los oyentes algo que podría ser verdadero. Y como creen que es verdadero, va a reaccionar su cuerpo ante esa supuesta realidad. Las emociones llevaron no solamente a muchas iglesias actuales a herejías, sino también llevaron a reaccionar a los corintios, a rechazar las enseñanzas de Pablo y tener una predisposición al mensaje que Pablo estaba predicando. Por eso que Pablo quería que los colosenses fueran fuertes de mente. Mira lo que puede hacer cuando una persona es guiada por las entrañas y no por una mente informada por la palabra de Dios. Era tal las emociones y el rechazo a la persona de Pablo que ellos se negaron a escuchar la verdad divina que él predicaba. Corintios, 2 Corintios 6, 11 nos muestra esta realidad del rechazo que ocurre a partir de obedecer a emociones que no están informadas por la verdad divina. 2 Corintios 6, 11 dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, es decir, Pablo ha manifestado todo el mensaje del Evangelio, oh Corintios, dice, nuestro corazón se ha ensanchado, es decir, hemos abierto nuestra mente para vosotros y recibirlo. Y dice, ¿no estáis estrechos en nosotros? No estáis estrechos en nosotros, es decir, no hay estrechez en nuestros corazones, sino todo lo contrario. Estamos abiertos para amaros, dice Pablo, pero sí sois estrechos en vuestros propios corazones. Ellos estrecharon su mente debido al obedecer a las emociones y no correspondieron del mismo modo al amor que manifestaba Pablo por los corintios. Como a hijos os hablo. Date cuenta del amor. Como a hijos os hablo.
¿Y qué? ¿Y qué le ordena? ¿Qué les dice que deben hacer? Ensanchaos también vosotros. ¿Qué deben ensanchar? Sus corazones. Sus corazones deben ensancharlo, pero no las emociones, sino la mente informada por la verdad divina. Deben ensanchar esta mente de conocimiento divino. De manera que la clave para la conducta y el control de las emociones se debe tener un corazón implantado en la verdad. Esto no quiere decir que no puedas llorar, que no puedas gozarte, que no puedas experimentar ninguna emoción. No, no, no. De hecho, mi corazón se gozaba, mis ojos lloraban al cantar esta alabanza como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama, Dios, mi alma por tu palabra. Se emociona mi corazón al cantar estas verdades. Ese es el punto, porque es una verdad. Y se emociona mi corazón en la verdad. Por eso como padre debemos enseñar a nuestros hijos a que cuiden su corazón. Oye, hijo mío, y sé sabio y endereza tu corazón al camino del evangelio. Endereza tu mente pervertida y regenéralo conforme a la palabra del Señor. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esa es la importancia como padres y como hermanos de fortalecer la mente, nuestra mente y la de nuestros hijos. La mente es la guía y el patrón de la conducta. La mente es la guía y el patrón de la conducta. San Mateo 15, 19 nos enseña el Señor, porque del corazón, de la mente, salen ¿qué cosa? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias nacen del corazón, y eso es lo que Dios va a juzgar. Va a juzgar el corazón, ni siquiera solamente las obras, sino el corazón de ellos. Eso es lo que Dios va a juzgar. Por eso que es necesario que el Señor cambie nuestros corazones y saque ese corazón de piedra y ponga en nosotros un corazón regenerado. Pablo desea que los colosenses sean fuertes de mente. Pero la pregunta es, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo logramos tener una mente fuerte? ¿Cómo puedo tener una mente fuerte? ¿O cómo es una mente fuerte? Bueno, sucede cuando dejamos de andar en la carne y nos volvemos al Espíritu. Gálatas 5:16 dice, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra lo del Espíritu y el Espíritu contra lo de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y manifiestas son las obras de la carne, sabemos, adulterio, fornicación, y sobre todas esas cosas juzgará a Dios, y ninguno de los que practica tales cosas heredarán el reino de los cielos. De manera que, para tener una mente fortalecida, no debemos proveer a los deseos pecaminosos de nuestra carne, sino a los del Espíritu, por medio de su palabra. Y aquí el problema. Yo reflexionaba frente a esto y conversamos durante la semana junto a mi esposa de este problema que es una realidad. Por un lado, queridos hermanos, siempre se habla de esto, de una desnutrición espiritual, ¿cierto? Hay hermanos que están desnutridos espiritualmente, que no se han alimentado de la palabra de Dios y son desnutridos espiritualmente. Sí, conversamos con Ben, sí, es verdad, pero también hay otra realidad, otros hermanos que no es que estén desnutridos, sino que es todo lo contrario, están obesos de conocimiento, han llenado su cabeza de conocimiento, de teología, de la palabra de Dios, pero son obesos, no se mueven. Tanto el uno como el otro, el problema es la aplicación de lo que conocemos, el aplicar la palabra de Dios. Es ahí el problema. No sé,
¿En qué grupo estarás tú? ¿De los obesos? Y no mires tu condición física porque no tiene nada que ver con eso, sino más bien mira tu condición espiritual. El Señor nos ayude. Por eso que Pablo, él buscó siempre ser fortalecido por el Señor. Y hay una frase muy hermosa en Hechos 9:22, donde vemos que después de la conversión de Pablo, él no se quedó estático, hermanos. Él no se quedó estático. Hechos 9:22 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesucristo era el Cristo. Y la Biblia de las Américas traduce el mismo texto y lo dice, pero Saulo seguía fortaleciéndose. Esa era la acción que hacía Pablo. Y aquí no se refiere a que Pablo iba al gimnasio y había pagado una mensualidad que algunos nunca cumplen en asistir, sino que van al gimnasio a pagar esa mensualidad y después se devuelven a su casa y no están siendo fortalecidos para nada. No, Pablo no se refiere a ese fortalecimiento. ¿A qué fortalecimiento se refiere Pablo? ¿Cuál era lo que él se ejercitaba constantemente y estaba siendo fortalecido? Bueno, el texto nos dice claramente o implícitamente en el texto que acabamos de leer, demostrando que Jesucristo era el Cristo. ¿Y cómo podía demostrar que Jesucristo era el Cristo? ¿Por medio de qué cosa? De las Escrituras. Por lo tanto, él se ejercitaba en las Escrituras, se fortalecía en las Escrituras, se entrenaba por medio de las Escrituras a fin de tener una mente fortalecida. ¿Y cuál es lo hermoso de este asunto, hermanos? ¿Cuál es lo hermoso de este asunto? Que si tú tienes una mente fortalecida, vas a poder fortalecer a otros. Vas a poder fortalecer a otros. Recordemos el inicio. Consolar se puede traducir también como fortalecer. Consolar se puede traducir como fortalecer. Y acompáñame con esta idea a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 6. Y por favor, cambia esa frase, consolar, por fortalecer. Porque se puede traducir de la misma manera, indistintamente. Dice 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda fortaleza, el cual nos fortalece en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros fortalecer a los que están en cualquier tribulación por medio de la fortaleza con que nosotros somos fortalecidos por Dios. ¿Te das cuenta de la importancia de tener una mente fortalecida por medio de la palabra de Dios para que pueda fortalecer a los débiles en la fe? Eso es lo que Pablo perseguía. Ese era el propósito y ministerio de Pablo, fortalecer la mente de cada uno de los hermanos en Cristo, a fin de que no sean engañados fácilmente, porque tienen una mente fortalecida. Y eso nos lleva al punto final, al punto número 2. No solamente Pablo desea que los colosenses tuviesen una mente fortalecida, sino también Pablo desea que los colosenses tuvieran un amor unificador. Deseaba la unidad del amor. Observa el versículo 2. Para que sean consolados, fortalecidos sus corazones, unidos en amor. La vida cristiana no se basa en una ortodoxia intelectual, no se basa en tener solamente un sentido correcto de la verdad, sino se basa en manifestar el amor. Observa ahora lo que hablábamos en un principio, la responsabilidad de los ancianos de cuidar a la grey de Dios,
dijimos que sean inteligentes, ¿cierto? Que conocieran la verdad, dijimos que era necesario que fueran educados, etcétera. Pero mira lo que dice 1 Corintios 13, 1, 3 respecto a este ingrediente esencial del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que reciñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladare a los montes, y no tengo amor, nada soy. El anciano podrá tener todo el intelecto, la fe, la capacidad, pero si no tiene amor por la iglesia, de nada sirve. Lo mismo eres tú. Puedes tener una ortodoxia correcta, manejarte en teología, saber bíblicamente, pero si no tienes amor, nada sirve. Nada sirve. Eres solamente un tarro con piedras que emite ruido sin acción. Y al respecto, Francis Schaeffer comenta lo siguiente respecto a la unidad del amor. No podemos esperar que el mundo crea que el Padre envió a su Hijo unigénito, que las palabras de Jesús sean verdad y que el cristianismo sea algo verdadero, a menos que vea en nosotros, su iglesia, una unidad real en amor verdadero los unos por los otros. Y esto es alarmante, esto es preocupante, porque cuando nos observamos muchas veces, no estamos manifestando suficiente amor para con nuestros hermanos. Querido hermano, no mires como un espectador la unidad de la iglesia. Oh, si mi iglesia es tan unida. Oh, si Iglesia Bíblica, Comunidad de Gracia son tan unidos y amorosos los hermanos. No mires de esa manera. Mírate a ti mismo si tú eres parte de esa realidad y de esa unidad en la iglesia, que es totalmente distinto. Como cristianos somos llamados a guardar la unidad de una manera diligente. Es un mandato. Efesios 4, 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. De manera, ¿cómo se logra esta unidad? ¿Cómo se logra esta unidad en amor? ¿Cómo logramos nosotros esta unidad? Bueno, hay un ingrediente necesario. Sabemos que es el amor. Observa, esto lo anuncia un poco más adelante en esta epístola de Colosenses, en el capítulo 3, versículo 12. Pablo dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Ese es la forma en la cual tú debes llegar los domingos a la iglesia, vestido como un escogido de Dios, santo y lleno de amor, dispuesto a amar a tu hermano y a mostrarle tu amor, no tu indiferencia, no tu orgullo ni tu arrogancia. Debes mostrar amor para con tus hermanos. Y pensaba en una ilustración para terminar. Y vino a mi mente el problema de la ortodoxia. El problema de tener un intelecto muy bien informado, una sana teología, una sana doctrina, una palabra correcta. Y pensaba en esta ilustración. He aquí un hombre de correcta ortodoxia que conocía bien las Escrituras, y no tan solo las Escrituras, sino conocía también muy bien al Señor. Conocía muy bien al Señor, pero carecía de amor. Carecía de amor. ¿Quieres ver cómo luce una vida que carece de amor? Bueno, ¿ves la vida de Jonás? Por favor, acompáñame al primer libro de Jonás. Al libro de Jonás, al primer capítulo de Jonás, perdón. Y mira cómo luce la vida de una persona que tiene una correcta teología, que conoce bien a Dios, pero que carece de amor. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: vino palabra de Jehová, ¿a quién? A Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Y qué es lo que hizo Jonás? Y Jonás se levantó, pero se levantó para huir de la presencia de Jehová, a Tarsis, al lugar opuesto de Nínive. En vez de ir hacia donde Jehová le ordenaba,
se fue ahora a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos. ¿Hacia dónde? Hacia Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Él no quería ir a Nínive. Y observa por qué él no quería ir a Nínive. Vamos al último capítulo de Jonás, y esto me encanta, hermano, esto me encanta. Me encanta. Jonás capítulo 4, versículo 1 al 3 nuevamente. Sabemos la historia del pez, después que lo vomita, ¿cierto? Eso lo sabemos. Sabemos que después Jonás va y predica a la ciudad de Nínive y todo Nínive se arrepiente en silicio, todo Nínive se arrepiente. Esa historia ya la sabemos, pero mira cómo puedes unir Jonás capítulo 1 con Jonás capítulo 4. Mira, me encanta esto. Pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. Y se enojó contra el Señor. Y oró en su enojo a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿En dónde? En el principio. Cuando el Señor le dijo que tenía que ir a Nínive, él se fue a Tarsis. ¿No es esto lo que yo decía en mi tierra? Por eso me apesumbré a huir a Tarsis. Esta era la razón. Mire, cuando el Señor le habló a Jonás, su corazón se enojó porque Jehová iba a mostrar amor por Nínive. Se enojó Jonás y dice: porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Él tenía una correcta ortodoxia. Él sabía cómo era su Señor. Él conocía la ley. Él sabía cómo era Jehová. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. No soporto que tú ames a otros. No soporto que tú ames a quienes no son del pueblo de Dios. Y muchas veces, eso somos nosotros. Creemos que nosotros merecemos el amor y nadie más. Creemos que solamente iglesia bíblica es la iglesia única y verdadera, la única que merece el amor de Dios. Pero hermano, si es esa tu vida que carece de amor, déjame decirte que de nada sirve tu intelecto, que de nada sirve tu mente informada si no busca la unidad del amor. Amar no significa sentir aprecio hacia la persona. No te equivoques, sino más bien satisfacer sus necesidades de manera práctica. Eso significa amar. La última vez que usted y yo hicimos un sacrificio por otra persona fue la última vez que nosotros amamos a esa persona. ¿Qué sacrificio has hecho por tu hermano? ¿Cuál es tu esfuerzo que has manifestado para con tu hermano? Y esa es la última vez que tú amaste a tu hermano. Señor, ha pasado mucho tiempo. Perdóname, Señor. Ayúdame a manifestar un amor verdadero, no solamente de palabra, sino en verdad. Te invito a que oremos y demos gracias al Señor.